Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, aunque pequeño, es fundamental, Mm, la constante de Planck. Ajá. Y para esta inmersión nos vamos a basar en un artículo fascinante de la revista. Muy interesante. Interesante. Se titula ¿Qué es la constante de Planck? Es mucho más que un número. Ya veo. Prepárense para descubrir cómo esta constante revolucionó nuestra comprensión del universo. Porque sí que lo hizo. La constante de Planck es como una llave. Una llave. Sí, con una llave que abre la puerta a un mundo con reglas diferentes. Vela con reglas diferentes. Interesante. Cuéntame más. Hablo del mundo subatómico. Mundo subatómico, claro. A finales del siglo XIX, los científicos se toparon con un fenómeno que la física clásica no podía explicar: Un fenómeno que la física clásica no podía explicar. ¿De qué se trata? la radiación del cuerpo negro. La radiación del cuerpo negro, ajá. Imagínate un objeto que absorbe toda la luz que le llega. Que absorbe toda la luz. Sí, sin reflejar nada. Este objeto, al calentarse, debería emitir energía en todas las frecuencias. En todas. Sí, incluso hasta el infinito. Ya veo. Pero esto, obviamente, no sucedía en la realidad. Claro, eso sería un problema. Menudo dolor de cabeza para los físicos de la época. Un gran problema. Aquí es donde entra en escena Max Planck, un físico alemán. Ajá. Planck no se conformaba con las explicaciones existentes. ¿Y qué hizo? Propuso una idea radical. Radical. ¿En qué sentido? Dijo que la energía no se emite de forma continua, No. sino en pequeños paquetes, Pequeños paquetes. discretos. Discretos. Como si en lugar de una rampa suave tuviéramos una escalera con escalones. Entiendo. Cada escalón representa un cuanto de energía, Ajá. y el tamaño de estos escalones está definido por la constante de Planck. La constante de Planck. Claro, la clave de todo. Exacto. Planck abrió la puerta a la física cuántica. Sin saberlo. Transformó nuestra comprensión del universo. Pero, ¿qué significa esta idea de la cuantización de la energía? Buena pregunta. Piensa en la luz. En la luz. Antes de Planck se entendía como una onda continua. Sí, como una onda. Pero la constante de Planck nos mostró que la luz también se comporta como partículas, Partículas, sí. llamadas fotones, Fotones. cada una con una energía específica. Ya veo. Y aquí viene lo fascinante. Yeah. La energía de cada fotón está directamente relacionada con su frecuencia, Con su frecuencia. la cual determina su color. Con que por eso la luz tiene color. Espera, ¿quieres decir que el color de la luz está determinado por la energía de su fotón? Exactamente. Es por eso que la luz azul es más energética que la roja. Sí, increíble. La luz azul tiene una frecuencia más alta Ajá. y por lo tanto sus fotones llevan más energía. Ya veo. Por eso la luz ultravioleta, con una frecuencia aún mayor, puede causar quemaduras solares. Es increíble como la constante de Planck, un concepto aparentemente abstracto, tiene consecuencias tan tangibles en nuestra vida diaria. Totalmente de acuerdo. Y no solo eso. ¿Qué más? La constante de Planck también nos ayuda a comprender la estructura de los átomos. La estructura de los átomos. Ajá. Imagina un átomo como un mini sistema solar, Como un mini sistema solar. con el núcleo en el centro y los electrones orbitando alrededor. Sí, ese modelo clásico. Sí, recuerdo ese modelo del colegio. Claro. Pero, ¿dónde encaja la constante de Planck en todo esto? Pues, verás, resulta que gracias a Planck sabemos que los electrones no pueden orbitar a cualquier distancia del núcleo, no solo pueden ocupar órbitas específicas. Órbitas específicas. Sí, cada una con un nivel de energía determinado. Ajá. Y como puedes imaginar, la constante de Planck juega un papel fundamental en la definición de estos niveles de energía. O sea que gracias a la constante de Planck, sabemos que los átomos no son un caos, sino que tienen una estructura definida con niveles de energía que se pueden calcular. Exacto. ¿Y qué pasa cuando un electrón cambia de nivel de energía? Buena pregunta. Cuando un electrón cambia de nivel de energía, se emite o absorbe un fotón, ¿Un fotón? un pequeño paquete de luz. Ajá. La energía de este fotón está determinada una vez más por la constante de Planck. Es como si cada cambio de nivel de energía en el átomo estuviera cuantificado por esta constante fundamental. Es asombroso como una sola constante. La constante de Planck puede explicar tantos fenómenos distintos, ¿Es verdad? desde la radiación del cuerpo negro hasta la estructura de los átomos y la naturaleza de la luz. Así es. Pero si la constante de Planck es tan importante, ¿cómo la miden los científicos? Esa es una pregunta muy interesante. Mir- Medir la constante de Planck no es tarea fácil, ya que su valor es extremadamente pequeño. Imagina que tienes un grano de arena en la playa. Un grano de arena. Y la constante de Planck sería como intentar medir el tamaño de un átomo dentro de ese grano. Suena complicado. Lo es. ¿Cómo lo logran?
A lo largo de la historia, los científicos han ideado métodos cada vez más ingeniosos para medir la constante de Planck. ¿Y cuáles son esos métodos? Una de las técnicas más precisas se basa en la balanza de Watt, La balanza de Watt. un instrumento que relaciona la energía mecánica con la energía electromagnética. ¿Y cómo funciona? Simplificando mucho, podemos imaginar la balanza de Watt como una báscula extremadamente precisa, Una báscula. que en lugar de medir masa, mide la constante de Planck. Entonces, la balanza de Watt nos permite pesar Ya. la constante de Planck. En cierto modo, sí. Eso es fascinante. ¿Verdad? Y este valor tan preciso, ¿tiene alguna aplicación práctica? Por supuesto que sí. De hecho, la constante de Planck es tan fundamental que se utiliza para definir el kilogramo, El kilogramo. la unidad de masa en el Sistema Internacional de Unidades. Ya. Antes el kilogramo se definía por un objeto físico, Un objeto físico. un cilindro de platino y litio guardado en una bóveda en Francia. Interesante. Pero desde 2019 el kilogramo ya no depende de un objeto físico, Claro, ¿no? sino de la constante de Planck y otras constantes universales. O sea que ahora el kilogramo se define por la constante de Planck. Exacto. ¿Cómo es posible? Gracias a los avances en la medición de la constante de Planck, los científicos se dieron cuenta de que era posible definir el kilogramo de una forma mucho más precisa y universal, Ya veo. basándose en una constante fundamental de la naturaleza. Eso sí que es revolucionario. La constante de Planck no solo nos ayuda a comprender el universo a nivel fundamental, sino que también define una de nuestras unidades de medida más básicas. Así es. Y hablando de revoluciones, no podemos olvidar mencionar el efecto fotoeléctrico, Cierto. un fenómeno que Albert Einstein explicó utilizando la constante de Planck. Ajá. Recuerdo haber leído algo sobre eso. Sí. Tiene que ver con la emisión de electrones cuando la luz incide sobre un material. Exactamente. Einstein demostró que la luz no solo se comporta como una onda, sino también como partículas. Partículas. Ya, Otra vez. los fotones. Cada uno con una energía específica. Entiendo. ¿Y adivinas qué determina la energía de estos fotones? La constante de Planck, por supuesto. Correcto. La energía de un fotón debe ser suficiente para liberar un electrón del material. Ya veo. Y esto depende de la frecuencia de la luz, que como ya sabemos está relacionada con la energía del fotón a través de la constante de Planck. Es como si la constante de Planck fuera la llave que abre la puerta para que los electrones escapen del material. Una buena analogía. ¿Y este descubrimiento tuvo alguna repercusión en el mundo real? Sin duda, el efecto fotoeléctrico es la base de muchas tecnologías que utilizamos a diario, ¿En serio? como las células fotovoltaicas que transforman la luz solar en electricidad. Increíble. Gracias a la comprensión de la constante de Planck y su papel en el efecto fotoeléctrico, podemos aprovechar la energía del Sol de una forma limpia y eficiente. Es increíble cómo la constante de Planck, un concepto que surgió del estudio de la radiación del cuerpo negro, ha tenido impacto tan profundo en nuestra comprensión del universo y en el desarrollo de tecnologías que mejoran nuestra vida. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿hay algo más que esta constante nos pueda revelar? Claro que sí. Aún nos quedan muchos misterios por desentrañar. ¿Cómo cuáles? Uno de los más fascinantes es el principio de incertidumbre de Heisenberg, El principio de incertidumbre. un concepto fundamental de la mecánica cuántica que está íntimamente ligado a la constante de Planck. He oído hablar de este principio, pero siempre me ha resultado un poco difícil de comprender. Es normal. ¿Podrías explicarlo de una forma sencilla? Claro. Imagina que quieres medir la posición y la velocidad de una partícula subatómica como un electrón. Vale. En el mundo clásico podríamos hacerlo con total precisión, Sí. pero en el mundo cuántico la cosa cambia. ¿En qué sentido? El principio de incertidumbre nos dice que no podemos conocer con absoluta certeza ambas magnitudes al mismo tiempo. ¿No? No. Cuanto más precisa sea la medición de una mayor, será la incertidumbre en la otra. Ya veo. Es como si la propia naturaleza nos impidiera conocer con exactitud la posición y la velocidad de una partícula al mismo tiempo. Increíble. ¿Verdad? ¿Y qué papel juega la constante de Planck en este principio? La constante de Planck establece un límite fundamental a la precisión con la que podemos medir estas magnitudes. O sea que la constante de Planck nos limita. En cierto modo, sí. Es un concepto que desafía nuestra intuición clásica. Totalmente. Significa esto que en el mundo cuántico reina el caos y la impredecibilidad. No exactamente. Aunque el principio de incertidumbre introduce un elemento de aleatoriedad, la mecánica cuántica nos proporciona herramientas para calcular las probabilidades de los diferentes resultados posibles. Ya veo. La constante de Planck presente en estas ecuaciones nos ayuda a navegar por este mundo probabilístico y a comprender el comportamiento de la materia a nivel subatómico. Entonces la constante de Planck no solo nos revela
la existencia de un mundo cuántico es extraño y maravilloso, sino que también nos proporciona las herramientas para explorarlo y comprenderlo. Exacto, Pero queda algo más por descubrir. por supuesto. La ciencia es un viaje sin fin y la constante de Planck nos ha abierto la puerta a un universo de posibilidades aún por explorar. Estoy deseando adentrarnos en esas nuevas posibilidades. ¿Hacia dónde nos lleva ahora nuestro viaje a través del mundo cuántico? Nuestro viaje nos lleva ahora a una de las fronteras más desafiantes de la física moderna, ¿A cuál te refieres? a la búsqueda de una teoría cuántica de la gravedad. Una teoría que unifique la mecánica cuántica con la relatividad general de Einstein, Exactamente. que describe el mundo subatómico con la gravedad a gran escala. Así es. Pues suena a un desafío titánico. Lo es sin duda. Y la constante de Planck, una vez más, juega un papel crucial en esta búsqueda. Ya veo. Nos ayuda a comprender cómo la gravedad se comporta a escalas cuánticas, Ajá. donde las nociones tradicionales de espacio y tiempo se desmoronan. Espera, la gravedad también se comporta de forma cuántica. ¿Sí? No es solo una fuerza que actúa a grandes distancias, Esa es la visión clásica de la gravedad. como entre la Tierra y el Sol. Sí, pero a nivel subatómico las cosas se complican. ¿Cómo? Imagina que intentas describir la interacción gravitatoria entre dos electrones. Los electrones. En este caso, la fuerza gravitatoria es tan débil que los efectos cuánticos se vuelven importantes. Entonces, la constante de Planck nos ayuda a entender la gravedad a nivel cuántico. Exacto. ¿Cómo es eso posible? La constante de Planck nos permite calcular la energía a la que los efectos cuánticos de la gravedad se vuelven significativos. Ya veo. Esta energía es tan inmensa que se encuentra muy lejos de nuestra capacidad experimental actual. ¿Y a qué escala estamos hablando? Es algo que podamos imaginar. Imagina que encoges un objeto hasta un tamaño billones de veces más pequeño que un átomo. Más pequeño que un átomo. A esta escala, conocida como la escala de Planck, la gravedad ya no es una fuerza suave y continua, Ajá. sino que se vuelve granular cuantificada. Es como si la propia estructura del espacio-tiempo se volviera pixelada a esa escala. Exactamente. A la escala de Planck, las leyes de la física tal como las conocemos se rompen. Se rompe. Es un territorio inexplorado donde se necesitan nuevas teorías para escribir la realidad. Increíble. Es fascinante y a la vez abrumador pensar en la escala de Planck, un lugar donde la constante de Planck nos guía hacia lo desconocido. Así es. Ha sido un viaje increíblemente enriquecedor explorar el mundo de constante de Planck. Totalmente de acuerdo. Hemos visto cómo esta pequeña constante nacida del estudio de un fenómeno aparentemente simple ha revolucionado nuestra comprensión de la energía, la materia, la luz e incluso la gravedad. Sí, la constante de Planck nos ha abierto la puerta a un universo lleno de misterios y posibilidades. Nos ha mostrado que a veces las respuestas más profundas se esconden en los lugares más inesperados. Y que el universo, a pesar de su inmensidad, se rige por leyes precisas y constantes. Leyes que gracias a la curiosidad y el ingenio humano poco a poco vamos desvelando. Si Max Planck pudiera ver el impacto que su descubrimiento ha tenido en la ciencia, seguramente se quedaría aún más asombrado que cuando propuso la idea de la cuantización. Sin duda. Su legado perdura en cada avance de la física cuántica, en cada tecnología que se basa en ella, y nos inspira a seguir explorando, a seguir haciéndonos preguntas, a seguir buscando las respuestas que nos revelen la verdadera naturaleza del universo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de la constante de Planck. Esperamos que hayan disfrutado del viaje tanto como nosotros. Hasta la próxima, y que la curiosidad les siga guiando.